revolucionando la seguridad financiera. Cómo la ciencia de datos está transformando la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bienvenidos a la 24 edición de las Jornadas de Supervisión Financiera de la Superintendencia de Bancos. Agradecemos a todos los participantes y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas. Un especial agradecimiento a nuestros panelistas, quienes aceptaron la invitación el día de hoy de estar por acá con nosotros y poder compartir no solamente esos conocimientos, sino también las experiencias y las opiniones en aras de poder coadyuvar y fortalecer todo nuestro día a día y nuestro quehacer en estos importantes temas. En ese sentido, pues un anuncio particular: en las pantallas estará saliendo un código QR a través del cual ustedes podrán realizar las preguntas en función de este primer panel y de esa manera pues podrán realizar todas aquellas que deseen. En ese sentido, el primer punto de este panel es darles un espacio a cada uno de los panelistas en el cual ellos van a poder compartir desde su óptica y desde su ámbito del día a día cómo ven la ciencia de datos o la analítica de datos en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos. De esa cuenta, pues, sin más que agregar, dejaría en el uso de la palabra a Lourdes para que ella nos comparta desde su experiencia, desde la UIF de Perú, cómo ha sido el uso de la analítica de datos en estos temas. Muchas gracias. Buenos días, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Buenos días con todos. Tal como mencionó, mi nombre es Lourdes Galarza Guerrero. Soy analista estratégico de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la Superintendencia de Bancos de Guatemala por la invitación a este espacio para hablar de un tema que personalmente a mí me apasiona y que, bueno, en los últimos años está generando ciertamente controversia, y es la ciencia de datos. Hoy en día vivimos en un mundo financiero globalizado y ciertamente complejo, en donde las amenazas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo se han convertido en uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos. Y digo desafíos porque en los últimos años las organizaciones criminales se han vuelto más sofisticadas con respecto a las técnicas y modalidades que suelen utilizar para lavar, para ocultar los activos que han generado de forma ilícita. Dentro de este panorama algo desolador, se avisora la ciencia de datos como un conjunto, yo diría, ¿no?, como un conjunto de herramientas facilitadoras y que otorgan a todas las organizaciones financieras la posibilidad de poder mejorar nuestra labor. ¿En qué sentido? Específicamente podría mencionar tres. Primero, está ayudando a mejorar la capacidad de todas las organizaciones de procesar, de tratar, de transformar grandes volúmenes de información que día a día recibimos. Y es cierto, día a día muchas organizaciones han visto cómo crece exponencialmente los datos que reciben y que generan. Y toda esta información, poder tener la capacidad de tratar todos estos conjuntos de información, enriquece nuestro análisis. Otro punto también importante que otorga la ciencia de datos es poder mejorar la toma de decisiones, ser más preciso con respecto a nuestras decisiones. Y es que la ciencia de datos está ayudando a poder identificar riesgos que quizás inicialmente para el ojo del experto pues, pudiera pasar desapercibido, pero que gracias a la ciencia de datos, a la aplicación de técnicas de forma masiva, es más fácil y más rápido la identificación de casuísticas. Otro punto, y como tercer punto adicional y no menos importante, es la posibilidad de poder abarcar más riesgos, ¿no? Ya no solamente focalizarnos en una persona o una entidad, sino poder tener la posibilidad de determinar o de identificar vinculaciones, ya no solamente identificar un delincuente, sino poder identificar toda una red criminal, ¿no? Si bien es cierto, todos estos beneficios se pueden recibir a través de las técnicas de ciencia de datos, también el éxito de esto depende mucho de las capacidades que tengamos las organizaciones e instituciones financieras de poder, primero, tener una buena calidad de información. Segundo, de mejorar las habilidades que tengan nuestros analistas, nuestros expertos de negocio. Y tercero, también de tener una adecuada implementación de estas nuevas metodologías.
Pudiera seguir extendiéndome, pero bueno, es importante recalcar que todos estos beneficios se obtienen a través de estas técnicas, ¿no? Y que la ciencia de datos nos va a ayudar a poder construir un sistema financiero más seguro, más eficiente y especialmente más transparente. Gracias, sí, eso es todo. Sí. Muchas gracias, Lourdes. Continuamos con José Antonio. Gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá con ustedes compartiendo, pues, al igual que Lourdes, es un tema que para mí es apasionante. La verdad es que estamos viviendo en una época realmente fascinante, donde todo lo que hacemos en nuestro día a día, todo, absolutamente todo, deja un rastro digital. Desde que caminamos hasta cuando dormimos, dejamos una huella digital que es fácilmente rastreable y analizable. Claro, cada uno le interesa analizarlo desde diferentes perspectivas. A una persona le puede interesar analizar sus propios hábitos para entender cómo puede mejorar su salud, por ejemplo. A las empresas les interesa analizar los hábitos de las personas también y sus actividades, pues para vendernos más cosas, ¿no? Para desarrollar nuevos productos y servicios que puedan crear nuevas oportunidades de negocio. Y también para identificar en sus procesos internos dónde están esas pequeñas goteras de dinero que las empresas tienen y que son fácilmente identificables cuando aplicamos ciencia de datos y analítica. Al gobierno le interesa también saber todo lo que hacemos porque pues, hay que contribuir al país que todos queremos, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Bueno, dado que la cantidad de datos que generamos hoy es masiva, es increíble, hay varias acciones que son necesarias e indispensables y pues en el caso mío son las que usualmente desarrollamos con varias organizaciones en Guatemala a nivel financiero, a nivel tecnológico, a nivel de manufactura, servicios, etc. La primera acción fundamental es lo que yo le llamo la democratización de la analítica. ¿Qué se refiere a esto? Hoy en día en una organización ya no es práctico, ya no es realista esperar que exista una unidad dedicada al análisis o a la inteligencia de negocios. Eso ya no funciona. Lo que estamos haciendo es creando cuellos de botella. Hoy en día, la democratización de la analítica implica que todo el mundo dentro de su función tiene que convertirse en un analista de datos, siendo no solo un experto en sus procesos, en la parte del negocio que le toca, sino también experto en las metodologías analíticas que se requieren para procesar toda la gran cantidad de datos que se generan. Entonces, necesitamos que sean expertos en contabilidad y en analítica de datos, que sean expertos en finanzas y en analítica de datos, que sean expertos en recursos humanos y en analítica de datos, porque las cantidades de datos hoy en día son tan grandes que si nosotros creamos esas unidades dedicadas únicamente a la analítica, lo que estamos creando son embudos, cuellos de botella que van a limitar la capacidad de una organización en generar valor a partir de sus datos. Entonces, esa es la primera, la democratización de la analítica. La segunda es la gobernanza de datos, ¿ok? Los datos hoy en día son un bien estratégico, son un activo estratégico de las empresas, que puede valer millones de dólares y que puede ser utilizado para bien o para mal, ¿sí? Entonces necesitamos crear un gobierno de datos. Así como nos interesa cuidar el cash, como nos interesa cuidar los activos, nos interesa cuidar los datos como un activo estratégico. Entonces, una estructura de gobierno de datos es fundamental para asegurar el correcto tratamiento de los datos desde su creación hasta su destrucción, lo que se conoce como el ciclo de vida de la data. Entonces, eso es fundamental. Y la tercera, que se deriva un poco de la segunda, es la calidad de los datos, data quality. La mayor parte de empresas generan una gran cantidad de datos, pero a veces la calidad, la consistencia, la estandarización de esos datos no es la necesaria o la apropiada para poderlos aprovechar correctamente. Entonces, necesitamos trabajar en crear dentro de las organizaciones procesos que garanticen la calidad de los datos para que después puedan ser correctamente utilizados y analizados. El data quality es una de las más grandes tendencias hoy en día porque a las empresas les cuesta mucho dinero generar la data, almacenarla y procesarla.
y si luego esa data no va a cumplir con los requerimientos mínimos para poder ser utilizada y aprovechada, pues entonces tiramos dinero a la basura. Entonces, esas tres grandes áreas son en las que las organizaciones hoy deben de trabajar para poder asegurar primero el buen uso de los datos y luego para poder prevenir el mal uso de los mismos. Entonces, esa sería con esas tres cosas yo diría que son los aspectos que para mí son importantes de resaltar. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bien, rescato algunos comentarios que mencionabas, particularmente en cuanto al uso de la data, y mencionabas algo de, en cierta forma, es utilizar esa data para los gustos y preferencias y la toma de decisiones. En su caso particular, Glenda, ¿cómo utiliza la banca esa data, verdad? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué nos puede compartir? Y no solamente desde el punto de los controles per se, ¿verdad? Sino también qué uso le da la banca a esa información que hoy en día retiene u obtiene de los clientes. Gracias, Juan Fernando. Pues efectivamente, para iniciar, muchas gracias por la invitación. Desde que me hicieron la invitación y me dieron el tema a tratar el día de hoy, yo hacía remembranza y recordaba a finales del año 1999, cuando veíamos riesgos emergentes de migrar al año 2000 y cómo los tecnológicos en ese tiempo estaban preocupados de pasar la fecha de 2 dígitos a 4 dígitos. Y vemos ahora, 24 años después, que eso era un riesgo que por la inversión que las instituciones financieras y los sujetos obligados hicieron en su momento, pues los efectos no fueron dramáticos y pudimos migrar a un año 2000 sin mayores temas. Esto también me trae a la mente la cantidad de datos que manejábamos antes y que manejamos ahora. Cómo ahora las instituciones financieras han tenido que migrar de servidores físicos a guardar información en la nube por la cantidad de información que manejamos. También recordaba nuestra ley de prevención de lavado de dinero que data del año 2001 y cómo esta ley que data de hace 23 años pensaba en ciertas tipologías que hoy, 23 años después, son totalmente distintas y que ahora se lanzan mucho a los canales digitales, al riesgo cibernético, a las ciberamenazas, como hablamos de la ciberseguridad y cómo ahora todas estas instituciones internacionales que analizan este comportamiento hablan de otras tipologías. Y recientemente leía el top de crímenes de Interpol y cómo ahora hablamos en temas de lavado de dinero, de ransomware, de phishing, de estafas en líneas, de fraudes financieros. Y cómo son los retos que ahora las instituciones financieras y los sujetos obligados nos vemos latentes a administrar y prever estos delitos. Y en eso, pues como decía Juan Fernando, las instituciones financieras pues efectivamente han hecho una inversión bastante grande. Hemos pasado de tener sistemas de monitoreo manuales a automáticos. Yo les voy a comentar algunos que usa Banco Promérica. Nosotros efectivamente tenemos hoy por hoy 2 sistemas de monitoreo muy robustos, uno el cual es administrado de forma reactiva, y les estoy hablando reactiva no porque se ve 1 o 2 o 3 días después, reactiva porque el journal de nuestro core bancario viaja cada 15 minutos al journal del sistema de monitoreo automático. Cómo este sistema de monitoreo contiene una matriz de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que va sumando o ponderando puntos a los clientes de riesgos para que cuando analice el comportamiento transaccional nos pueda dar patrones de conducta o alertas y hits que deben de ser analizados por nuestros analistas en cumplimiento. ¿Por qué les hablaba de la cantidad de datos? Porque ya no podemos tener un monitoreo manual, como lo dije, y pasar a tener un monitoreo automatizado que requiere pues, una inversión bastante grande. Y aparte de eso, ¿cómo podemos almacenar esa información? Nosotros en el banco actualmente hacemos aproximadamente 500,000 transacciones al día. Estoy hablando de que debemos almacenar de 12 a 13 millones de transacciones mensuales y no digamos anuales, ¿verdad? Y cómo esta ciencia de datos tiene que ser primero almacenada con seguridad, almacenada con calidad de la información y cómo tiene que alimentar nuestros sistemas de monitoreo para poder prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Igual tenemos un sistema de monitoreo automático, que este es un sistema
que almacena y previene de forma inteligente patrones que son analizados multicapa. Este es en tiempo real y puede evitar que la transacción continúe y se pueda dar. Efectivamente, ese sistema lo usamos mucho para el tema del consumo y efectivamente en ese sentido, pues lo que queremos prevenir son las ciberamenazas que se nos puedan estar dando en los canales digitales. Asimismo, con la data que almacenamos de nuestros clientes también, el banco se protege en los canales digitales con lo que incorporamos hoy con lo que son los controles de biométrica facial, dactilar y las pruebas de vida que hacemos en el inicio de las relaciones con nuestros clientes. Toda esta data es almacenada y es utilizada cuando consideramos que nuestro cliente está cambiando un perfil, un patrón. Esto quiere decir cuando va a abrir un nuevo producto, cuando va a agregar beneficiarios en sus canales digitales, realmente vamos y hacemos, el sistema sabe en qué momento hacer estas pruebas biométricas para validar que efectivamente es el cliente que nosotros tenemos, no es un robot, no es una pantalla, no es un ciberamenaza y efectivamente esa data es almacenada tanto como el comportamiento de conocer en qué IPs regularmente nuestros clientes se conectan para usar los canales digitales. Siguiendo con esto y el sistema de monitoreo, el banco recientemente, hace año y medio o 2 años, ha adquirido otra plataforma y esto habla de la calidad de datos validadas desde la segmentación. O sea, ya no podemos, adicional que no podemos tener un sistema de monitoreo automatizado únicamente, tenemos que ir a analizar la data y validar efectivamente la data que tienen nuestras plataformas para ir identificando en qué segmentos o clústeres se encuentran nuestros clientes. Evidentemente, ya no podemos hacer segmentación solo por la actividad económica, ¿verdad? En nuestro país hay actividades económicas que el comportamiento transaccional es muy bajo, pero cuando la actividad económica pues está en una empresa de mediana o grande, efectivamente el comportamiento transaccional aumenta. Entonces, esta herramienta es utilizada con el comportamiento de clientes de 1 año. Nosotros validamos y colocamos a esta herramienta 1 año de transaccionalidad de todos los clientes del banco para poderlos clasificar en estos clústeres. Esta herramienta de segmentación automática usa algoritmos de Machine Learning y el cual pueden ser, por ejemplo, los 3 más principales, el K-Medias, K-Modas y el K-Prototype, en donde efectivamente nos arroja un resultado de la información que tiene la institución financiera y nos recomienda efectivamente con base a la gráfica de codos o silhouette, dónde podemos, cuántos clústeres podemos tener y cómo nuestros clientes quedan clasificados en estos clústeres. Este sistema de monitoreo es corrido todos los meses para evaluar si los clientes se han movido de clúster y en esa situación pues poder dar alertas o hits que nos ayuden a trabajar sobre esos esquemas. Para terminar, en lo que nosotros utilizamos en la ciencia de datos, efectivamente contarles que también usamos fuentes externas. Efectivamente usamos una plataforma denominada LexisNexis. Esta plataforma tiene datos externos que son muy útiles para la prevención del lavado. Esta herramienta alberga 7 millones de perfiles. Hay 500 investigadores en 7 partes del mundo actualizando este sistema de información, el cual es muy importante para nuestra institución financiera en cuanto a prevenir y cubrirnos de las vinculaciones de clientes que puedan ser no perfil para nuestra institución. Gracias. Muchas gracias, Glenda. Sin lugar a dudas, pues la institución a la cual usted representa ha hecho esfuerzos importantes, no solamente en inversión, sino también en la parte de recursos, en la parte de especialización, y eso pues obviamente conlleva resultados que son de una manera más afinados, que generan un valor agregado, en este caso para la IBE, para la Intendencia de Verificación Especial, en su rol de unidad de inteligencia financiera, y en ese caso pues te pediría, Daile, que nos compartieras cuál es en el ámbito de la IBE, ¿verdad? Gracias, Juan Fernando. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Realmente la ciencia de datos, ¿cómo la podemos percibir nosotros como IBE? De hecho, cuando yo los veo desde acá, veo a todos con diferentes colores de corbata, diferente tipo de traje, y es muy difícil perfilar y analizar a todos de esa forma. Sin embargo, la base de datos nos permite, la ciencia nos permite poder estandarizar
crear clúster para poder analizar de forma diferente a cada uno de ustedes. Y de esa forma puedo comentar que la ciencia de datos ha emergido como una herramienta fundamental en la transformación de muchos sectores. Y en el tema de prevención y lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no es la excepción. Es un entorno cada vez más complejo. Yo escuchaba a mis antecesores y ellos decían que les fascina y les apasiona hablar de ese tema. A nosotros como IBE nos costó un poquito entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a veces a analizar, somos auditores, somos abogados por excelencia los que estamos en la intendencia, y ha sido a veces difícil cambiar el chip, cambiar de paradigma, incluso cuando empezamos a meter la data, empezamos a analizar datos, empezamos a transformar e irnos a lo digital, teníamos dudas, funcionará, no funcionará, pero hoy quiero decirles que ha sido de las mejores elecciones que como intendencia hemos tenido. De hecho, la superintendencia está apostando a la tecnología y nosotros podemos dar fe de lo importante que es analizar de esa forma. Nosotros como IBE tenemos mucha información de diferentes sectores, diferente tipo de data, diferente tipo de estructura, diferentes campos de información, y por ello no podemos analizar todo en conjunto. Más sin embargo, por ejemplo, al utilizar Machine Learning, Big Data, esto nos viene a ayudar. ¿Por qué? Porque manejamos grandes volúmenes de información, cantidades exageradas que ustedes no tienen idea de información que manejamos, sin embargo, al analizarla una por una sería totalmente imposible. Tenemos variedad de datos, diferentes formas, solo con decirle algo, a veces las fechas vienen de un formato, textos, números, vienen de diferentes formatos, y si no tuvieses una estandarización, sería imposible analizar. Entonces, al analizar usando data estructurada, analizar Big Data, podemos tener rapidez en información. Antes, para contarles, nos tardábamos incluso hasta un año analizando un caso, porque era extremadamente grande, extenso, analizar gran cantidad de información a veces solo con el hecho de poderla armar de una forma heterogénea nos llevaba días haciéndolo. Ahora, al usar nuevas herramientas, a veces son minutos para poder homogeneizar la información. Y eso nos permite tener la capacidad de automatizar procesos, de limpiar datos y, como bien decían mis antecesores, vincular transacciones con personas. Antes teníamos, cuando muy iniciamos con el tema de análisis de la prevención de lavado de dinero, analizar RTS, que son los reportes de transacciones sospechosas que las personas obligadas nos envían, a veces teníamos la capacidad de ver uno a uno. Ahora podemos tener hasta la capacidad de analizar 300 RTS juntos y sacarlos en el mismo tiempo que antes sacábamos un caso. O sea, realmente nos ha venido a ser más práctico. Claro, han habido retos. Les voy a decir, por ejemplo, algunos retos que hemos tenido. Cambio de paradigmas. Cambiar la mente de un auditor, de un abogado, es complicado. Mas, sin embargo, hemos cambiado también perfiles de contratación de analistas. Ya no estamos contratando solo auditores y abogados, ahora estamos contratando personas que se dedican a analizar datos. No nos interesan que ellos sepan cómo son las transacciones, para eso somos nosotros, pero sí necesitamos que ellos nos ayuden a armar la información y preparárnosla. Hemos tenido que aprender nuevas técnicas de análisis. El análisis anterior ya quedó, nosotros casi ya no usamos Excel. Antes todo era en Excel, quiero ver una tabla dinámica, ahora ya se quedó el Excel, ya no usamos Excel. ¿Por qué? Porque ya no aguanta la cantidad de información de análisis. La utilización de dashboard de visualización, ya no visualizamos un Excel en tabla dinámicas, ahora tenemos información de inteligencia, movemos de aquí para acá y todo es más práctico, más común. Tenemos personal especializado y también, sobre todo, es bien importante esto, tienen que estar en constante capacitación. Las personas que se han incorporado a la Intendencia de Verificación Especial han traído nuevos aportes y los que ya estábamos desde hace años hemos tenido que migrar también en nuestros conocimientos y aprender a la par de ellos. Hemos también hecho inversión en equipo, hemos también metido tecnología, hemos tenido que comprar nuevas computadoras, las computadoras tradicionales no aguantan la información que manejamos. Y sobre todo, hemos mejorado la calidad de datos para que sean confiables y estructurados, y eso nos ayuda a tener una mejor calidad de análisis, una calidad y una prontitud sobre todo, y todo esto ha venido a sumar. ¿Por qué?
porque hemos sido referentes no solo en Guatemala, sino a nivel latinoamericano. Hay países que nos están llamando, preguntando cómo estamos haciendo, porque nuestros casos han sido muchos casos de éxito, casos donde analizamos grandes cantidades de información que hace 2 años no lo hacíamos. Realmente es muy importante el analizar la ciencia de datos, porque siempre trae beneficios a la institución. Claro, tiene sus riesgos, pero para eso también tenemos departamentos que se encargan de cuidarnos el riesgo con la información, y como IBE para nosotros ha sido muy importante el cambio hacia esta nueva tendencia. ¿Por qué? Porque nos permite tener casos más grandes, mejores estructurados, donde hay más partícipes, hemos encontrado redes, transacciones que antes no podíamos ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Daile. Pues muchas gracias a todos por esta previa, esta introducción que nos dan desde el ámbito de su competencia, principalmente en su expertise. Ahora bien, entrando en materia, pues la teoría nos dice que la ciencia de datos es el estudio de datos con el fin de extraer información significativa para una organización. Es un enfoque multidisciplinario que combina principios y prácticas del campo de las matemáticas, la estadística, la inteligencia artificial y la ingeniería y computación para analizar grandes cantidades de datos, y su importancia radica en combinar herramientas, métodos y tecnologías para generar significado a partir de los datos. Por su parte, la prevención del lavado de dinero pues busca la adopción, desarrollo y ejecución de programas y mecanismos de control que permitan mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y con ello evitar que los servicios y productos de una persona obligada pues sean utilizados para estos ilícitos. En ese sentido, resulta relevante principalmente abordar algunos tópicos. En este sentido, pues, el impacto de la analítica de datos en la identificación de riesgos emergentes y en la prevención de lavado de dinero u otros activos. De esa cuenta vamos a iniciar con Lourdes. Si nos puede comentar cómo ha incidido la analítica de datos en la capacidad para identificar riesgos emergentes en sectores vulnerables al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Perú. Gracias. Sí, efectivamente, la analítica de datos ha modificado significativamente la forma en cómo las instituciones financieras y las autoridades reguladoras abordan los temas de prevención del lavado de activos. Principalmente, primero, porque pues, nos está ayudando a poder aprovechar la información. Por ejemplo, en mi unidad se han podido elaborar algunos trabajos con respecto, utilizando algoritmos para poder obtener información relevante, información de textos, por ejemplo, ¿no? En mi país existe el diario El Peruano, en el cual se publican algunas designaciones de funcionarios públicos y de PEPs. Entonces, en mi unidad hemos aprovechado estas técnicas de la analítica de datos para poder tomar esos textos y poder estructurarlos y obtener información relevante, como listado de PEPs, listado de funcionarios públicos, y para poder utilizarlos como fuentes de información en algunos modelos posteriores que hemos realizado. Otro impacto que ha tenido es con respecto a la forma en cómo hemos identificado riesgos, ¿no? Inicialmente, bajo las metodologías tradicionales, siempre pues, se abordaba la identificación de riesgos en base a reglas determinísticas, reglas estáticas, ¿no? Ahora, con la analítica de datos eso ha cambiado, ¿no? Ahora estamos aprovechando los datos, información histórica para poder utilizar la analítica de datos y poder generar modelos más versátiles, más dinámicos, más que nada bajo un enfoque basado en datos, ¿no? Y especialmente esto ha ayudado a enriquecer, ¿no?, las decisiones y las tomas de decisiones que hemos tenido. Ok, muchas gracias, Lourdes. Sí, esto es desde la óptica de análisis estratégico de una UIF. Ahora bien, desde la óptica de la banca, Glenda, desde su perspectiva, ¿en qué medida la analítica de datos pues ha sido clave en la identificación de esos riesgos y principalmente qué valor agregado es lo que ha generado? Exacto, gracias. Pues desde la perspectiva de una institución financiera, efectivamente, pues la analítica de datos nos ha ayudado a encontrar nuevas tipologías de lavado de dinero, nuevas tendencias y basados básicamente en toda la información que los bancos adquieren. Analizan la calidad de la data y luego analizan los comportamientos, ¿verdad? Estas nuevas tipologías
que vemos ahora, pues ya no siguen tendencias, por ejemplo, pero efectivamente ya vemos que una extorsión en nuestro país en menos medida es en efectivo, ¿verdad? Sino que ya las extorsiones en nuestro país cambian de tipologías y ya las vemos en una transferencia, en un depósito, en una ACH, etcétera. También esto nos ha llevado a encontrar estas nuevas tipologías y a entender los patrones de los clientes en estas nuevas tipologías cuando, por ejemplo, vemos que los clientes se salen de sus patrones de conducta, regularmente clientes que consumen en Guatemala, Centroamérica y algunos en Estados Unidos, y vemos que efectivamente los clientes pues, están haciendo transacciones en Dubái, en Qatar. Entonces, efectivamente, esa ciencia de datos y esa analítica nos ha ayudado a prevenir estos riesgos y estos fraudes. Siguiendo con lo que nos ha ayudado como institución, yo pienso que un tema muy importante es el afinamiento de los sistemas de monitoreo. Aunque la inversión de las instituciones financieras es bastante alta en pasar de un sistema de monitoreo manual a automático, el afinamiento es un tema bien importante, porque cuando uno inicia con estos sistemas de monitoreo, observa que el 99% de las alertas o de los hits son falsos positivos. Entonces, ¿cómo la analítica viene a ayudar a las instituciones financieras para ir disminuyendo esos falsos positivos? Porque la idea no es crecer en alertas como crecemos en transacciones, y luego ir a pedir recursos, porque los recursos humanos específicamente en las áreas y en todas las áreas de las instituciones financieras son finitas, sino realmente cómo afinar esos sistemas de monitoreo con análisis de la data para que efectivamente el personal que está haciendo análisis de estas alertas se dediquen a las alertas que efectivamente nos van a llevar a presentar un RTS al regulador o a prevenir transacciones fraudulentas. Muchas gracias. Muy bien, acá hablábamos y nos comentaba Lourdes y Glenda respecto a, bueno, ¿para qué les ha servido la analítica de datos? Principalmente en la identificación de tendencias, tipologías, afinamiento de los mecanismos de monitoreo transaccional, identificar el comportamiento de los clientes y principalmente esos parámetros o esas anomalías que surgen. José Antonio, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos aprovechar al máximo la analítica de datos, principalmente para la identificación de riesgos emergentes? Bueno, pues yo creo que ya lo mencionaron. La ventaja que tenemos hoy en día es que los métodos tradicionales de análisis se enfocan en el uso de datos estructurados. ¿Okay? Datos estructurados, como ya lo mencionaron, son los que usualmente, con los que estábamos acostumbrados a trabajar en el pasado. Nuestras hojitas de Excel, nuestras tablitas donde todo está claramente ordenado en columnas, en filas. Y esto, pues claro, tenía sus beneficios y sus ventajas, pero la cantidad de datos que hoy se generan, la mayoría de ellos son datos no estructurados. Y ahí es donde está la mayor riqueza de información. La ciencia de datos hoy en día nos permite trabajar con esos datos no estructurados. Y cuando hablo de datos no estructurados me refiero a datos, como ya mencionó acá Lourdes, de texto, ¿sí? Posteos en redes sociales, imágenes, videos, audio, el poder extraer de esos datos no estructurados información útil y luego cruzarla con otro tipo de datos que poseemos de transacciones. Ese tipo de cosas nos abre un abanico enorme de posibilidades para generar conocimiento que antes no teníamos. La tecnología hoy en día está a ese nivel y podemos generar ese tipo de modelos. Y la aplicación de los modelos analíticos, como ya lo mencionaron también, desde modelos analíticos descriptivos, la parte de clusters, hasta modelos analíticos prescriptivos o predictivos que nos permiten identificar esas transacciones sospechosas o esos outliers, como se llama usualmente en la jerga de ciencia de datos. Esos outliers son esos datos atípicos que se salen de los patrones usuales de comportamiento de los datos. Eso, pues anteriormente no era tan factible. Y hoy en día tanto las herramientas tecnológicas como los algoritmos detrás de la ciencia de datos permiten desarrollar esas aplicaciones y pues evidentemente nos ponen en una posición muchísimo más ventajosa para poder atacar estos problemas de una manera mucho más rápida y casi que en tiempo real. Perfecto, muchas gracias. Pues
Ese impacto, sin lugar a dudas, es clave, pero también, Daily, nos interesa saber cómo es visto desde la óptica de la UIF y principalmente no solamente desde el ámbito del análisis operativo, sino también desde la óptica del análisis estratégico. Sí, de hecho, desde el análisis estratégico es un ámbito muy importante para nosotros, ya que de primera mano también ellos nos permiten poder analizar la relación que puedan haber entre diferentes personas, operaciones, transacciones dentro de un RTS. Y como bien decía, mucha información está en data no estructurada y hoy por hoy también se está apostando hacia ello y hemos encontrado información relevante que nos sirve para poder trasladar al área de análisis operativo para que puedan realizar sus análisis. Entonces, nos ha ayudado, digamos, específicamente para tener una mejor visión, para poder relacionar de mejor manera transacciones que al inicio, como decía, no tenían ninguna vinculación, por ejemplo, un sector, direcciones, zonas, que a veces no es data, a veces que está estructurada, sino es no estructurada, y todo ello nos sirve para unir más RTS y para poder realizar de mejor forma un mejor caso. Ayuda a crear de mejor manera casos de predicción, ayuda mejor a tener también casos con indicios más relevantes y ayuda a crear también estudios sectoriales. Todo esto va relacionado desde la óptica del análisis estratégico. Ahora, ¿cómo nos ha ayudado, digamos, en la parte operativa? Nos ayuda a recopilar datos relevantes que antes no podíamos ver y mucho más representativos. Asegura también que los datos sean más confiables y de una forma estructurada. También utilizamos técnicas y visualizaciones para comprender de mejor manera la distribución de datos. Nos ayuda a identificar las relaciones transaccionales. Grandes cantidades de datos también son generados y analizados de una forma más pronta, precisa, para poder tomar mejores decisiones. Y aparte, la ciencia de datos también nos ayuda en este tema a poder identificar patrones concluyentes de lavado de dinero derivado del análisis, y esto nos ayuda a tomar mejores decisiones para saber cómo poder finalizar un caso y cómo poderlo presentar ante nuestro ente, que es al que le trasladamos las denuncias. Entonces es bien importante tanto el análisis operativo como el estratégico, porque de alguna forma nos ayuda a poder estar relacionados para poder tener mejores casos desde la entrada, para poder tener mejores casos para asignar y para tener mejores casos para poder analizar y para poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Muy bien, Daily. Bueno, solo recordarles que en las pantallas aparece un código QR, el cual podrán utilizar para poder plantear sus preguntas, sus inquietudes. Asimismo, a quienes nos acompañan en las diferentes plataformas, pues podrán realizarlo por esa vía. Hablamos un poco sobre la identificación de los riesgos y cómo la analítica de datos o la ciencia de datos tiene un impacto en esta y principalmente cuáles son las maneras de utilizar esta información, así como las herramientas que hoy en día los diferentes actores utilizan. Pero bien, ahora hablemos desde el punto de vista de la gestión de riesgos. En ese sentido, José Antonio, hoy en día se habla de que la ciencia de datos pues, ha revolucionado el mundo. Desde tu perspectiva, ¿qué beneficios estimas que aporta a la gestión de riesgos? Bueno, pues ya lo mencionábamos hace un momento, la identificación de riesgos hoy en día es posible gracias a los modelos que antes en la analítica tradicional pues no eran tan comunes. Hoy en día podemos identificar comportamientos y patrones en los datos que rompen cualquier, digamos, patrón usual, y eso nos facilita enormemente el poder actuar para mitigar un riesgo de una manera muchísimo más ágil que lo que se podía hacer hace algunos años. La ventaja que tenemos hoy en día es, como yo lo mencioné hace algún momento, es que cualquier persona dentro de una organización que tenga las herramientas y el conocimiento puede convertirse en un analista de datos. Entonces, en lugar de tener antes una unidad dedicada específicamente al análisis de datos, hoy todas las personas en sus respectivos roles, con la tecnología y el conocimiento, pueden estar constantemente analizando y explorando sus datos, y eso los pone en una situación muchísimo más ventajosa para poder entender aquellas cosas que pueden estar generando un riesgo operativo o riesgo financiero de cualquier tipo, y actuar de una manera muchísimo más rápida, tener una respuesta muchísimo más rápida. Y la tecnología está, y la tecnología
cuando yo empecé hace 27 años en el mundo de la analítica y la inteligencia de negocios, la tecnología era cara, era sumamente cara y era muy limitada. Entonces, las empresas tenían que seleccionar muy bien a quienes le daban acceso a esa tecnología porque costaba mucha plata. Hoy en día, la mayor parte de esa tecnología que utilizamos, sorprendentemente, es gratis. Y las capacidades de cómputo que tenemos hoy en día a nuestro alcance superan por mucho las computadoras más simples que hoy podemos encontrar a nivel de computadoras de escritorio, superan por mucho la capacidad de procesamiento que tenían las máquinas hace 25 años con los que se hacían muchas cosas. Entonces, si combinamos el conocimiento, las competencias analíticas de las personas, combinado con su conocimiento de los procesos y combinado con las herramientas tecnológicas, creo que estamos ante una situación que nos permite primero poder identificar a tiempo y prevenir y mitigar todos aquellos riesgos que pueden surgir en un ámbito ya sea operativo o financiero. Perfecto. No, pues muchísimas gracias. Continuando siempre desde el punto de vista de la gestión de riesgos, en este caso, Glenda, ¿cuáles son aquellas áreas o componentes de la gestión de riesgos que pueden optimizarse en buena medida a partir del uso de la analítica de datos? Sabemos que la prevención del lavado de dinero y particularmente la gestión de riesgos es tan amplia, pero sin lugar a dudas la experiencia que ustedes han tenido en el uso de la ciencia de datos les ha permitido ir priorizando o identificando cuáles son esas áreas o componentes claves que a un corto o mediano plazo les van a generar un beneficio importante, ¿verdad? Sí, gracias. Efectivamente, en el tema de la gestión de riesgos y las matrices de riesgos de las cuales, pues, por normativa tenemos dentro de nuestra legislación en Guatemala y dentro de las sanas prácticas que todas las instituciones financieras a nivel mundial pues ejecutan, yo pienso que el componente principal es la calificación del cliente en la vinculación. Eso pues no se podía hacer antes, teníamos que hacer como reprocesos nocturnos o semanales para poder calificar el riesgo del cliente. Este componente ha venido a revolucionar en cuestiones de segundos. Cuando el cliente termina de llenar toda su información, el banco efectivamente ya puede calificar a este cliente con base a una matriz de riesgos de los 4 componentes: factores, productos, servicios, canales de distribución y áreas geográficas. Si este cliente es un cliente crítico o de alto riesgo, el cual deba llevar una debida diligencia ampliada adicional para su vinculación. Aparte de los 4 componentes que comúnmente hablamos en las matrices de riesgos, efectivamente yo agregaría el 5º componente, que es el que tienen nuestros sistemas de monitoreo y que es el comportamiento transaccional. Si no hubiera ciencia de datos, si no hubiera data almacenada, calidad de la información, efectivamente no pudiéramos crear patrones de conducta y comportamientos del cliente, donde podemos validar efectivamente el riesgo que estos clientes tienen y cómo podemos ir cubriéndolo, ya sea con reglas adaptivas, con factores de riesgos, con requerimientos de información adicional para poder procesar las transacciones. Perfecto, gracias. Ahora es el turno de Lourdes. Lourdes, pues aprovechando su experiencia en análisis estratégico de la UIF de Perú, tal vez que nos comente principalmente cuál es ese valor agregado que la UIF desde el ámbito de análisis estratégico ha generado y particularmente poder decir que ha tenido una incidencia, un impacto en los sujetos obligados desde el punto de vista preventivo. Podría decir que estas técnicas de analítica de datos han ayudado a poder anticiparnos en algunos casos con respecto a la toma de decisiones, ya que la aplicación de estas técnicas tienen esta capacidad de poder aprender, por así decirlo, de los datos. Entonces, de alguna u otra manera nos ha ayudado a anticiparnos con respecto a alguna decisión. En base a las fuentes de información que utilizamos, gracias a las técnicas de Machine Learning, podemos ir prediciendo qué es lo que posiblemente pueda suceder, ¿no? Y esto ha ayudado grandemente a anticiparnos antes de que pueda suceder el delito, por así decirlo. Ok, listo. Gracias. Ahora me voy hacia Daile. Desde el punto de vista de la UIF, pues ya Lourdes nos comentaba un poco respecto al beneficio que ellos han identificado desde el ámbito de análisis estratégico y cómo eso ha impactado en los sujetos obligados, pero puramente desde el ámbito de la UIF, desde el análisis operativo, cómo eso ha incidido en la gestión de riesgos de los sujetos obligados. Sí, gracias.
Sí, básicamente nos ha ayudado mucho también para poder perfilar de alguna forma las operaciones que las personas obligadas realizan. ¿Y ello para qué? Para poder tener sesiones de realimentación con las personas obligadas a efecto de explicarle cómo va la tendencia e incluso recibir realimentación de ellos. Y eso también les permite a ellos tomar decisiones. También automatizamos, por ejemplo, procesos. Estamos en un tema de automatizar procesos y prueba de ello, digamos, es el tema estamos en la modificación del RTS. Actualmente se manda por un Excel toda la información que viene dentro del RTS, ahora va a estar data estructurada y eso nos va a permitir poder tomar acciones más rápidas, más concretas, que nos permitan tomar mejores decisiones. Y de hecho también esto le sirve a la persona obligada para poder analizar de mejor forma. Anteriormente, el oficial de cumplimiento o quien fungía las funciones llenaba la información en el sistema de forma manual, ahora todo va a ser traído desde sus sistemas y eso nos va a ayudar a evitar tiempos, errores humanos, porque se cometen a veces errores, y toda esa información va a ser de una forma mejor analizada y también nos va a ayudar para que en conjunto con la persona obligada ellos también puedan tomar mejores decisiones a efecto de sectorizar incluso dónde está su mayor área de riesgo. Entonces es bien importante toda esta parte y también nos ayuda para tener historia. Muchas veces la historia también nos permite poder definir los caminos a seguir y en base a todo ello es importante, digamos, lo que la persona obligada pueda estar realizando en sus transacciones, en los sectores que estén haciendo, en los productos de mayor riesgo, teniendo historias, ellos pueden modificar sus políticas, sus controles en función de tener resultados medibles. Y ya también a la persona obligada le puede servir de mucha utilidad para tomar incluso mejores decisiones de negocios. Hemos tenido ya acercamiento con personas obligadas y realmente cuando analizamos la data que ellos tienen y la empezamos a manejar de una forma estructurada, nos sorprendemos realmente de los resultados que tanto la IBE como la persona obligada pueden obtener. Esto ha venido a transformar bastante el tema de prevención de lavado de dinero. Anteriormente era información grandes de forma manual analizada, ahora todo es digital, que en segundos y en minutos puede ser analizado lo que nos llevaba meses antes. Realmente ha sido de mucha importancia esa transformación para con las personas obligadas. Sí, ahí importante, mencionabas algo, ese cambio, ese switch, no solamente a nivel de criterio, de pensamiento, de forma de trabajar, sino que hubo toda una transición entre el análisis operativo tradicional y el análisis operativo a partir del uso de la analítica de datos. ¿Cómo fue esa experiencia, esa transición, si nos puedes compartir? Sí, gracias. Al inicio, como les comentábamos, analizábamos de forma manual, uno a uno. Hoy por hoy analizamos datos con nuevas metodologías como Machine Learning y Data Mining, que nos ayuda a ver grandes cantidades de información. Antes analizábamos bajo volúmenes de operaciones, analizábamos cuentas individuales una a una, teníamos limitaciones en la capacidad del manejo de un Excel, rendimiento disminuía considerablemente la relación de un analista versus lo que podía presentar, montos poco significativos, baja complejidad de operaciones, pocas personas analizadas. Eso era antes. ¿Cómo es hoy? La incorporación de la ciencia de datos ha permitido identificar estructuras, no solo nacionales, sino extranjeras, transacciones complejas, no habituales. Así como, digamos, el lavado de dinero estamos como IBE colocando nuevos controles, nuevas políticas, utilizando nuevas herramientas, también las estructuras criminales están haciendo lo mismo. Siempre hemos dicho que así como estamos hoy en un conversatorio, aprendiendo nuevas técnicas, conociendo, también ellos tienen su propio conversatorio, donde están viendo cómo poder burlar todo este sistema de prevención. Las herramientas, por ejemplo, como R y Python, nos han permitido manejar grandes cantidades de información que antes era impensable. Ahora tenemos una capacidad grande para analizar volúmenes grandes de transacciones. Tenemos también denuncias, que es al final nuestro producto final, de montos significativos. Tenemos casos complejos que cuando a veces nos reunimos con funcionarios de la entidad que regula y el sistema de justicia se quedan impresionados de ver todo lo que está pasando en el sistema de Guatemala. Identificación de nuevas tipologías y también identificación de datos atípicos. Ahora ha venido a cambiar
todo lo que se hacía antes. Realmente ha sido una revolución para nosotros y estamos súper emocionados porque cada vez encontramos nuevas herramientas que nos pueden ayudar a hacer de mejor manera nuestro trabajo y tener mejores opciones de análisis que lo que teníamos hace un par de años. Muy bien, gracias. Extiendo la misma pregunta para Lourdes, si nos puede compartir cuál ha sido la experiencia del Perú en ese sentido, en esa transición entre el análisis tradicional, por decirlo de esa manera, y el uso de la analítica de datos desde el punto de vista operativo. Bueno, sí ha sido un cambio trascendental. Primero, con respecto a las herramientas que hemos utilizado, ¿no? Inicialmente, bajo el enfoque tradicional, pues se solían utilizar los Excel para poder concentrar la información, para poder tratar la información, para hacer gráficos. Y bueno, ahora hemos pasado a poder utilizar otras herramientas como el R, como el Python, como mencionó el compañero. Y efectivamente, ¿no? Estas herramientas tienen esa capacidad de poder permitir cargar mucho mayor información. Asimismo, también ha tenido que haber un cambio de arquitectura dentro de mi unidad, ¿no? Pasar a poder tener máquinas que puedan soportar muchas más cantidades de información. Y asimismo también otro cambio que se ha suscitado es con respecto a la capacidad o a la habilidad del experto de negocios, ¿no? Pasar a poder entrenarlo en estas nuevas técnicas, poder entender y comprender de todas las nuevas herramientas que están surgiendo y que puedan aprender, ¿no? En el camino de cómo analizar, cómo graficar, cómo transformar, cómo extraer y tratar todas estas fuentes de información. Perfecto. Muy bien, acá hemos conversado respecto a los aspectos positivos principalmente del uso de la analítica de datos. Pero también, pues sin lugar a dudas, nos encontramos con algunas barreras en el camino. En ese sentido, Glenda, si usted nos puede compartir cuáles son esas barreras que desde su perspectiva usted ha identificado o en su equipo de trabajo han identificado para hacer esa transformación. Ya, gracias. Pues para hablar de las barreras, no quiero hablar de mi banco específicamente, sino de todas las instituciones financieras y los sujetos obligados que debemos que reportarnos ante la IBE y ante el cumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Hay sujetos obligados grandes, medianos, pequeños y muy pequeños, ¿verdad? Entonces yo pienso que las barreras de la ciencia de datos vienen, uno, principalmente en tener un presupuesto económico para poder invertir en herramientas de tecnología apropiadas que puedan monitorear las transacciones y los comportamientos de nuestros clientes de forma automatizada. Efectivamente, esto sí requiere una inversión, esto sí no es gratis, ¿verdad? Eso no es como meterse a ChatGPT. Efectivamente, la inversión que hacen las instituciones financieras es bastante significante. Y más que tener ese presupuesto económico para adquirir todas esas herramientas, pienso que el segundo componente y la segunda barrera es el tema del recurso humano. Y no estoy hablando del recurso humano en la cantidad de personas que nuestra unidad de cumplimiento deba tener. Estoy hablando del conocimiento de ese recurso humano que hoy por hoy andamos buscando las instituciones financieras y los sujetos obligados. Como bien dijo José Antonio, efectivamente hoy andamos buscando profesionales graduados o con pensum cerrado de auditoría, de administración de empresa o del área legal, pero estamos buscando más allá. ¿Qué tanto saben de tecnología? ¿Qué tanto saben usar un Excel y no un Excel simple, sino un Excel avanzado? ¿Cómo pueden manejar ellos actualmente un Power BI? ¿Cómo pueden utilizar herramientas de tecnología a los cuales el primer día de inducción les estamos dando ya las claves de ingreso? Entonces, básicamente yo creo que ese es un tema que a nivel académico y docente también tenemos que ir cuidando desde las áreas académicas a nivel nacional para validar que nuestros profesionales, además de tener ese expertise profesional del cual están siendo graduados, efectivamente también tienen el componente tecnológico que es el que actualmente estamos buscando en nuestras organizaciones. Perfecto. Bien, ahí para José Antonio, ¿qué otras barreras tú le adicionarías a esto? Y principalmente, ¿cómo podemos superar esas barreras y hacer que esa transición sea más eficiente?
Ya lo mencionaron y me gustó mucho la expresión que usaron de cambio de paradigma. Yo creo que vamos a hablar de barreras, pero también hablemos de cómo superar esas barreras. La principal barrera justamente está en romper esa inercia de las personas que de alguna forma son un poquito reacias al uso de la tecnología porque su formación tal vez profesional no estaba por ese sentido. Y como mencionaban hace un momento, hoy tenemos contadores públicos, auditores, abogados que no tuvieron una formación en la parte tecnológica, pero que hoy necesitan manejar esas herramientas. Entonces, el cambio de paradigma empieza por ahí, por dejar de decir esto no es mi área porque yo soy abogado, yo soy auditor, yo soy contador, no tengo por qué meterme a este tema, sino que cambiar ese paradigma porque hoy, lo que decía yo hace un momento, todo el mundo en su respectiva área tiene que convertirse en un analista de datos. Pero aquí viene también la buena noticia. La democratización de la analítica viene por la inteligencia artificial. Las herramientas de los Large Language Models, que son los que hoy en día nos tienen a todos ahí fascinados, como ChatGPT, como Gemini, todas estas herramientas, están haciendo que las herramientas como las que mencionaron hace un momento, como R, como Python, que son lenguajes de programación, estén más al alcance de las personas, porque antes alguien decía, hoy programación, eso no es para mí, pero hoy en día, generando un prompt de una manera, en un lenguaje natural, podemos pedirle a un Large Language Model que nos genere un código que nos va a permitir realizar una serie de tareas que antes hubiéramos tenido que ser expertos en el tema de la estructura, de la sintaxis, del lenguaje de programación en el que queremos trabajar. Entonces creo que la principal barrera viene por ahí. También en el tema del liderazgo, el cambiar esa mentalidad de crear silos de información. Eso también debe de cambiarse. Todavía existen muchas empresas donde se generan silos de información, donde los sistemas de información están aislados, se crean islas de información y eso limita en algunos casos el poder realizar cruces de información que nos permitan identificar relaciones y patrones de una manera mucho más eficiente. Y esto viene juntamente con lo que mencionaba hace un momento de un programa de gobernanza de datos que permita la correcta administración de los datos desde su generación hasta su destrucción. Entonces, hay varias cosas que creo yo que son barreras, pero que también afortunadamente tenemos hoy en día las herramientas para superarlas, ¿verdad? Entonces, ahí viene el mensaje, tal vez la idea central está en que las barreras están muchas veces en las personas y es con las personas con las que hay que trabajar principalmente. Perfecto, muchas gracias. Bien, para ir concluyendo uno de los últimos tópicos que definimos, pues resaltamos principalmente los pilares de la ciencia de datos para su implementación exitosa en una organización. De esa cuenta, pues como hemos conversado, esta puede aportar gran valor en la identificación de riesgos y patrones complejos. Sin embargo, pues somos conscientes que la implementación de estas tecnologías conlleva tiempo y mejora según el giro del negocio. De esa cuenta, Lourdes, si nos puede comentar en cuanto a si hoy iniciáramos implementando analítica de datos, ¿en qué plazo estima que podríamos iniciar a observar resultados tangibles y medibles? Y principalmente, ¿qué tipo de resultados? Sé que es una pregunta compleja, pero… Uy, sí, de verdad que sí, todo ese proceso toma un tiempo considerable porque va a depender de cada institución, ¿no? Hay que considerar también hacer una evaluación del estatus, de la calidad de información que tengan, de las fuentes de información, de la estructura arquitectónica que tengan también y especialmente, bueno, del equipo humano que tengan, ¿no? Pero considero que pues eso va a depender mucho de los esfuerzos que tengan cada institución. De un tiempo, un plazo, no podría determinar específicamente, pero sí considero que todos esos factores tienen que ser relevantes, la calidad de información, el grupo humano con el que se trabaje y determinar todo un plan de implementación adecuada de estas metodologías. Ok, perfecto. José Antonio, en línea con ello, ¿cuáles estimas que son los principales retos y dificultades que en la actualidad podría experimentar la organización
para adoptar la ciencia de datos como una herramienta para mejorar la toma de decisiones? Bueno, digamos que hay áreas que todavía algunas personas consideran como muy especializadas y muy complejas. Quizá las metodologías que se han mencionado pueden sonar a veces como así astrales, el tema de machine learning o data mining, modelos predictivos, modelos prescriptivos. Todavía algunas personas lo consideran algo que pues requiere un estudio bastante más profundo, y eso pues puede generar en algunos casos ansiedad de las personas, puede generar pues un poco de temor hacia esas nuevas herramientas y nuevas metodologías. Pero nuevamente yo creo que trabajando con programas fuertes de formación de competencias a todo nivel dentro de la organización, podemos generar pues una fuerza, un ímpetu para romper esa resistencia que existe de algunas personas. En cuanto a las herramientas tecnológicas, entiendo, hay herramientas que son muy especializadas y que pueden ser muy caras, ¿verdad? Como creo que lo mencionó Glenda en su momento, pero hay otras que afortunadamente también están a disposición de una manera libre y gratuita, y creo que también es importante que la gente sepa que existen esas herramientas, las empresas sepan que existen y que eso les permite poner esas herramientas al alcance de todo el mundo dentro de la organización, y eso también lo veo como una gran oportunidad. El otro tema es cambiar esa mentalidad de la centralización. La centralización de las unidades analíticas es una mala idea, es en contra de las tendencias actuales donde el objetivo es la descentralización. Entonces, hoy en día todavía existen muchas organizaciones que piensan en forma centralizada. Yo tengo que crear una unidad de analítica, yo tengo que crear una unidad de inteligencia de negocios o de ciencia de datos, y eso ya va en contra de la tendencia mundial, que es ya no debe existir una unidad de analítica centralizada, sino debe existir capacidades analíticas en todas las áreas de la organización. Y eso, pues evidentemente, como dijo Lourdes, toma un tiempo, pero los beneficios se pueden empezar a ver, yo pienso, en un plazo bastante más corto. Cuando empezamos a trabajar con esas competencias y esas herramientas, las personas empiezan a generar valor de una manera mucho más rápida que si lo hacemos de una manera centralizada. Perfecto, muchas gracias. Desde el ámbito de la banca, Glenda, ¿qué recomendaciones usted externaría a las áreas de cumplimiento, principalmente para el uso de la analítica de datos y principalmente para la identificación de riesgos? Gracias, Fernando. Pues efectivamente las recomendaciones que yo podría darle a las unidades de cumplimiento inicialmente, y yo creo que el más primordial es el involucramiento de las juntas directivas, ¿verdad? De los socios o dueños de los sujetos obligados. Efectivamente tienen que tener el conocimiento de la prevención de todos estos delitos, y cómo la ciencia de datos pues va a ayudar a enriquecer el proceso y poder prevenir estos delitos dentro de las instituciones. El involucramiento de la Junta Directiva efectivamente nos va a conllevar, en segundo punto, a tener un presupuesto económico, financiero y de recursos humanos adecuado al tamaño de la institución financiera o del sujeto obligado, ¿verdad? Efectivamente es importante validar, contar con estos dos temas específicos para que las áreas de cumplimiento puedan hacer su gestión. Y no solo, les decía, la gestión, que ya es bien ardua de cumplir con todo lo que dicta la ley y el reglamento de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino como ya tener equipos adicionales para el análisis de datos, como mencionaba José, donde efectivamente ya todas las áreas debemos contar con estas personas con conocimiento de tecnologías, de herramientas y de ciencia de datos. El tercer punto efectivamente es el tema de la capacitación. Yo soy fiel ferviente del tema de la capacitación, y no solo al oficial de cumplimiento titular y suplente, ¿verdad?, como lo dicta la norma, sino que efectivamente este programa de capacitación debe ser un programa de capacitación robusto para todo el equipo de cumplimiento y para toda la institución financiera o la institución sujeto obligado que reporta o está regulado ante esta ley. Efectivamente, en temas de capacitación,
es importante no ver solo que tengan capacitaciones tendientes al conocimiento de qué es lavado, qué es financiamiento del terrorismo, qué es anticorrupción, qué es soborno, qué es OFAC, qué es proliferación de armas de destrucción masiva, sino realmente incluir dentro de los programas de capacitación temas tecnológicos, iniciando desde lo que a veces para uno puede parecer muy sencillo, un curso de Excel avanzado, un curso de Power BI, de análisis de información para fortalecer los equipos de cumplimiento en las instituciones financieras. Y como cuarto, y tal vez no es el último, pero con este me voy a quedar, efectivamente es trabajar en migrar sus sistemas de monitoreo manuales a monitoreos de transacciones o comportamientos transaccionales automatizados. Perfecto, muchas gracias. Sí, la verdad es que interesante, me quedo ahí, resalto algunos aspectos que mencionaba y justo lo citaba José Antonio en el sentido de que hoy en día no basta con tener cierta especialización, sino lo importante es generar esa descentralización total, ya lo mencionaba también Glenda, en el sentido de poder que los colaboradores tengan un conocimiento mucho más amplio y no necesariamente sobre un tema en particular, sino romper esos paradigmas en el sentido de ampliar el conocimiento, ampliar la experiencia, y eso va a generar un valor agregado importante dentro de toda organización. Bien, para concluir esta ronda de este panel, pues en tu caso, Daile, ¿qué técnicas de análisis consideras más efectivas para detectar anomalías en el caso de contar con altos volúmenes de información? Que sabemos que a nivel de la unidad de inteligencia financiera, desde el punto de vista de análisis operativo, no es lo mismo el grueso de información que ve una institución financiera o una persona obligada a ver ya de manera integral y de manera conjunta altos volúmenes de información, que es lo que a nivel operativo pues se analiza. Gracias. Sí, como les comentaba, al inicio, hace un año, 2 años hacia atrás, nuestro perfil de analistas eran auditores, abogados, economistas. Sin embargo, a raíz de todos estos cambios que han habido, hemos creado también una malla curricular a efecto de que a estas personas poderlos llevar también a que conozcan qué son todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque a veces estamos hablando de léxicos diferentes. Cuando vienen y nos hablan de data mining nos quedamos... pero cuando sabemos el mismo idioma es más fácil comunicarnos. Entonces, aparte de las técnicas, porque cuando se maneja mucho volumen de información es necesario contar con herramientas tecnológicas que nos permitan poder analizar, pero primero para nosotros es importante el poder homologar de alguna forma el léxico. Segundo, es importante contar con la información. Como bien decía el compañero que acaba de hablar, la información no debe de ser de uno, debe de ser de todos, porque al final todos tenemos diferentes formas de usarlas y diferentes necesidades de análisis. Entonces es bien importante, pero nosotros, digamos, algunas de las técnicas que yo les puedo mencionar que utilizamos para el análisis de grandes cantidades de volumen de información, por ejemplo, es el data mining. Nos ha servido mucho análisis de redes, machine learning, las redes neuronales. Todas esas técnicas nos sirven de alguna forma y se complementan con la infraestructura tecnológica con la cual contamos ya. Es bien importante también el uso de Big Data. Tenemos personas que se encargan específicamente de analizar grandes cantidades de data y ellos nos dan los insumos. Aquí lo relevante e importante es saber qué necesitamos tener y sobre ellos trabajar la información que tenemos y sacar lo mejor que tengamos de nuestras grandes cantidades de información, en nuestras grandes cantidades de base de datos y en las grandes formas diferentes que está clusterizado todas esas bases de datos. Al final lo importante es llegar a una misma información y que sea de utilidad para el manejo de esa gran información que por hoy tenemos en nuestra base de datos. Gracias. Muchas gracias, pues de verdad muy agradecidos por todas sus intervenciones, sus opiniones, sus conocimientos y experiencias. En este momento vamos a dar paso a las preguntas del público. Agradecemos a todos los asistentes que realizaron sus preguntas, a quienes nos acompañan en las diferentes plataformas. La verdad es que hemos recibido una serie de preguntas muy interesantes. Sin embargo, en aras del tiempo, pues nos vamos a centrar en algunas. La primera pregunta es, y esta nos va a colaborar Glenda, ¿el manejo de los datos es una habilidad generacional o cualquier organización puede adaptarse? Bueno, si hablamos de generaciones, tal vez ahí, para entender un poco la pregunta,
Sí, en cuestión del personal, pues efectivamente sí vemos mucha tendencia que el personal más joven tiene más habilidades tecnológicas. Sin embargo, pues sí, lo que hemos vivido en mi institución es que los jóvenes muchas veces llegan, están un poco de tiempo y se van, ¿verdad? Sus aspiraciones son más el poder viajar, hacer lo que les gusta y hacer sus hobbies. Sin embargo, pues sí hemos notado en las nuevas contrataciones que son más jóvenes que las que contratábamos hace 10, 15 años, y no es que sea tan grande, pero efectivamente sí lo hemos notado. La tecnología se les hace más fácil, ¿verdad? Se les hace más fácil adaptarse, conocer, hablar ese lenguaje. Y por el ámbito de los sujetos obligados y el tamaño de estos, yo pienso que tienen que ir como Lourdes, por pasos que vayan adentrándose a estas metodologías. Como les decía, efectivamente un sujeto obligado que es muy pequeño podría iniciar primero transformando su sistema de monitoreo manual a automático, y no precisamente, como dijo José, a comprar un sistema tan robusto que le permita almacenar 1 millón y analizar 1 millón de transacciones diarias. Efectivamente, ustedes tienen que evaluar a su empresa, a su compañía, a su institución financiera para ir dando estos pasos. Claramente, como lo dijo José, todos hay que quitar ese paradigma, todos podemos entrar a trabajar en analítica de datos, no importando el tamaño ni pues, la estación generacional que puedan tener nuestros colaboradores. Muchas gracias. Lourdes, si nos puede colaborar con esta pregunta, ¿la ciencia de datos es el hoy? ¿Cuál creen que será el reto tecnológico de mañana? Bueno, sí, es el hoy y ese va a ser el mañana también, pero ahí es importante recalcar que a medida que va pasando el tiempo van a surgir nuevas metodologías. Yo recuerdo años atrás que se iniciaba con minería, con data mining, con minería de datos. Después pasamos a hablar de machine learning o de aprendizaje automático. Después surgió el tema del big data y ahora estamos hablando de ChatGPT y de nuevas tecnologías. Entonces sí, es importante que en los próximos años como institución nos vayamos preparando a las nuevas técnicas, nuevas herramientas que vayan surgiendo dentro de los años. Y ir aprendiendo, porque todas estas nuevas técnicas van en un constante aprendizaje del grupo humano, de las nuevas generaciones que también van a aprender a programar, a nuevos lenguajes van a aparecer, y es importante que estemos preparados para las nuevas tecnologías que vayan a aparecer en los próximos años. Perfecto. José Antonio, si nos puedes apoyar con esta. El diseño de estructuras de datos requiere conocimiento amplio de matemática y estadística. ¿Está cambiando el perfil del personal en la banca o en las organizaciones? Bueno, para hacerlo más amplio. Sí, está cambiando, sí, seguro. Eso es un hecho, es una realidad. Los perfiles ahora, si ustedes buscan en cualquier oferta, en cualquier sitio de publicación de ofertas de empleo, van a encontrar que para cualquier posición que se solicite, siempre incluye la parte de capacidad de análisis, manejo de herramientas de análisis, ya lo mencionaron, herramientas de visualización de datos, y ya no es el simple Excel, sino que ya hay que entrar a cosas un poquito más avanzadas, Power BI, y en algunos casos ya cosas más específicas, como por lo menos un conocimiento básico de R o de Python, o de alguna herramienta un poco más específica para análisis de datos. Entonces, y esto ya no está limitado solo a las funciones analíticas, está generalizado en todos los roles, desde una persona operativa a una persona analista, financiero, desde a posiciones gerenciales. Entonces sí, definitivamente que el perfil está cambiando y la función analítica va a ser va a incorporarse dentro del rol, de todos los roles profesionales, como en su momento fue el tema de las ciencias de la computación. Antes pues existían personas especializadas y se creía que ellos eran los únicos que podían interactuar con la tecnología y las computadoras. Hoy en día el que no sabe usar una máquina pues simplemente no es competitivo. Entonces lo mismo pasará en el futuro, o sea, todas las funciones tenderán a incorporar el conocimiento y las competencias analíticas. Eso de hecho es un hecho ya y lo va a hacer cada vez más en el futuro. Perfecto.
Daile, si me puedes apoyar con esta, dice, el análisis de datos basado en hipótesis sustituye el criterio del colaborador. Sí, gracias. De hecho, la hipótesis siempre es lo primero que nosotros hacemos dentro de nuestro plan de trabajo, porque ello es lo que nos permite orientar hacia dónde vamos a seguir las guías de trabajo a realizar. Y básicamente lo que nos interesa al final del caso es verificar o modificar nuestra hipótesis. Puede ser que la hipótesis sea una verdad a medias, porque cuando analizamos toda la información que tenemos, con todas estas herramientas de análisis que tenemos, resulta que nuestra hipótesis en el camino puede cambiar. Realmente la hipótesis siempre va a ser una luz que nos va a orientar hacia dónde debemos de guiarnos para poder llegar y desvirtuar o corroborar lo que el analista en su momento está analizando el caso, y sobre ello también nos permite poder tener líneas de acciones para poder definir los casos a presentar. La hipótesis siempre va a ser relevante en nuestros casos. Perfecto, muchas gracias. Glenda, aprovechando que mencionaba el monitoreo transaccional, por acá hay una pregunta, dice, ¿cómo una institución pequeña puede iniciar sus procesos de monitoreo automático? Bueno, yo pienso que algo muy importante es la calidad de la data, ¿verdad? Efectivamente, las instituciones financieras que tienen más de 30 años, este es un reto muy grande porque han venido bases de datos de hace mucho tiempo atrás, clientes muy antiguos. Para los sujetos obligados recientes o empresas o compañías de reciente constitución, pues es un poco más fácil. No digo que es totalmente fácil, pero es más fácil. Y efectivamente, previo a trasladarnos a un monitoreo automatizado, pienso que la calidad de la data es sumamente importante. Tienen que validar la calidad de los datos. O sea, no solo es tranquilidad el decir, bueno, mi journal del core viaja en tiempo real al journal del sistema de monitoreo o viaja cada 15 minutos, sino efectivamente tener cuadros de control donde yo puedo certificarle a los reguladores que efectivamente el journal está viajando completo al sistema de monitoreo y cómo esa información está siendo almacenada para luego hacer análisis de datos de la información en los sistemas de monitoreo. Entonces, sí, pienso que lo pueden hacer. Efectivamente, sigo pensando que algo principal es la calidad de la data. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos este sistema que les mencionaba de LexisNexis para evaluar perfiles de clientes y perfiles de clientes que puedan ser no perfil para la institución, y efectivamente en el pasado hacíamos viajar muchas personas, como ustedes saben, en Guatemala solo tiene un nombre, un apellido, y es muy común que los sistemas de tecnología llenaran el segundo nombre que no existía con un SON, o si no tenía el segundo apellido con un SOA. Y efectivamente hemos logrado en los temas de afinamiento y en la calidad de la data validar que el no hacer viajar el SON o el SOA a estos sistemas externos de validación nos han disminuido drásticamente los falsos positivos en los HIT. Entonces, mi recomendación es inicien validando la calidad de la data, inicien validando efectivamente que sus journals de los core que posee la institución o la compañía están viajando de forma íntegra y completa a sus sistemas de monitoreo, ya sean estos manuales por el momento, para que efectivamente tengan la certeza que en el análisis que vayan a construir de la información estén viendo todo lo que tienen que ver. Perfecto, muchas gracias. Lourdes, para ir concluyendo, ¿cómo ha sido la experiencia de Perú en aplicar metodologías no tradicionales de analítica de datos? ¿Cómo aplicar? Disculpa. Ok, con gusto. ¿Cómo ha sido la experiencia en aplicar metodologías no tradicionales de analítica de datos? Sí, como inicialmente lo mencioné, ¿no? Ha cambiado enormemente la forma de trabajo, ¿no? De alguna u otra manera nos ha ayudado a poder incorporar nuevas fuentes de información, como lo dije. Actualmente tenemos algunos productos en los cuales a través de redes neuronales podemos extraer información estructurada y poder agregar información útil a nuestro análisis. Asimismo, aplicando también algunos algoritmos que están orientados a la identificación de patrones anómalos, por ejemplo, y esto aplicados a grupos de funcionarios públicos, podemos de alguna u otra manera ir determinando quiénes tienen comportamientos extraños, atípicos o anómalos con respecto pues, a los movimientos financieros que realizan. Y bueno,
algunas otras técnicas que también solemos aplicar, ¿no? Esto ha ayudado enormemente a poder enfocar nuestro análisis en estos distintos aspectos y de alguna u otra manera poder obtener resultados más eficientes, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya para concluir, la última pregunta. José Antonio, aprovechando tu experiencia, tu expertise, no solo en ciencia de datos, sino en análisis de datos, ¿qué herramientas gratuitas tú podrías sugerirle a toda nuestra audiencia, tanto presencial como a aquellos que nos acompañan en las diferentes plataformas, que podrían utilizar para análisis de datos? Bueno, las 3 herramientas que hoy en día son fundamentales, que de hecho son las introductorias en cualquier programa de formación de competencias analíticas, son R, fundamentalmente, que es el lenguaje estadístico por excelencia, lenguaje analítico, lenguaje de programación. Luego está Python, que aunque es un lenguaje de propósito general, pues tiene un ecosistema de librerías y de paquetes y complementos que lo hacen muy poderoso y es utilizado en todo el mundo. Existen otras herramientas que son un poco más visuales. Está KNIME, se deletrea KNIME, que es una herramienta también analítica que permite crear flujos analíticos de una manera más gráfica, conectando nodos, y todas estas herramientas son totalmente gratis, es decir, se pueden descargar, se pueden instalar en todas las computadoras sin ninguna restricción, no tienen un costo de licenciamiento, la única inversión que hay que hacer es en aprender a usarlas, y pues cualquier persona dentro de la organización las puede usar, y no son herramientas que están restringidas a la academia, son herramientas que se utilizan en entornos de producción, en análisis masivo de datos. Y afortunadamente también hoy en día los recursos para aprender a usarlas están también a disposición de cualquiera, ¿verdad? Ya sea en plataformas de internet, en videos, desde videos de YouTube, hay programas de formación completas también que se pueden tomar sobre el uso de esas herramientas y lo ponen al alcance de cualquier persona. Y lo que decía hace un momento, antes la principal excusa que ponían las personas era que no les gustaba la programación, que no era algo que no les atraía, que simplemente pues, no se sentían que eso era algo que les pudiera interesar. Sin embargo, hoy en día el uso de las herramientas de los Large Language Models nos permiten crear, sin tener que necesariamente ser expertos en los lenguajes de programación de la analítica, poder crear por medio de prompts, por medio de expresar en un lenguaje natural lo que necesitamos hacer, que sea la misma herramienta del Large Language Model que genere el código, y luego ese código simplemente lo tenemos que pasar a una herramienta que lo ejecuta y ya podemos nosotros aplicar las metodologías analíticas sin necesariamente ser un gran experto y para haber pasado años aprendiendo a programar como era antes. Entonces, yo creo que la democratización que está en un proceso bastante acelerado gracias a estas herramientas y a mí en lo personal, pues eso me llena mucho de entusiasmo hacia el futuro, ¿verdad? Es parte de las cosas con las que creo yo que vamos a dar un salto cuantitativo en el campo de la analítica y pues también tiene sus retos, por supuesto, tiene sus contras, pero creo yo que los beneficios sobrepasan por mucho a los problemas.